Que la gracia del Señor sea con todos. Le invito a que oremos al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre. Le damos las gracias y le damos las gracias por este momento en el cual podemos meditar en su palabra. Su gracia sea con cada uno de nosotros. Se la pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Y alabado, bendecido y glorificado sea nuestro Dios que vive y reina para siempre. El tema que tenemos hoy día es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Leemos Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Para ayudarnos a entender cuál es la convicción de pecado, podemos ver lo que no es. En primer lugar, no es simplemente una conciencia culpable o incluso una vergüenza por el pecado. Tales sentimientos son experimentados naturalmente por casi todos, pero esta no es la verdadera convicción de pecado. En segundo lugar, la convicción de pecado no es una sensación de inquietud o un presentimiento de un castigo divino. Estos sentimientos también se experimentan comúnmente en los corazones y las mentes de los pecadores. Pero nuevamente la verdadera convicción de pecado es algo diferente. En tercer lugar, la convicción de pecado no es solo conocimiento de lo correcto y lo incorrecto. No es un asentimiento a las enseñanzas de la Escritura acerca del pecado. Muchas personas leen la Biblia y son plenamente conscientes de que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Pueden saber que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5, 5. Incluso pueden estar de acuerdo en que los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. Salmo 9, versículo 17. Sin embargo, a pesar de todo su conocimiento, siguen viviendo en pecado. Ellos entienden las consecuencias, pero están lejos de ser convencidos de sus pecados. La verdad es que si no experimentamos nada más que una punzada de conciencia, ansiedad ante el pensamiento de juicio o una conciencia académica del infierno, entonces nunca hemos conocido realmente la convicción de pecado. Entonces, ¿cuál es la convicción real de la que habla la Biblia? La palabra convencer es una traducción de la palabra griega en lecho, que significa persuadir a alguien de la verdad, reprobar, acusar, refutar o interrogar a un testigo. Y eso describe la obra del Espíritu Santo que hace para lograr la convicción del pecado. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, reprende los malvados y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Esto es exactamente lo que vemos que sucede en Hechos después del día de Pentecostés. Pedro predica y en Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro responde: arrepiéntanse, crean, aléjense de sus viejos caminos y recibirán el don del Espíritu Santo. No podemos hacer que los demás se sientan convencidos de su pecado. Algunos de nosotros necesitamos escuchar esto, ya que quizá hemos pensado lo contrario. Eso no significa que no debemos decir la verdad en amor unos a otros. Significa que no tenemos el control de los resultados de nuestras palabras. En cambio, necesitamos confiar en Dios en oración. Así que, por ejemplo, en las instrucciones de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 escribe:
Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, quien otorga el arrepentimiento, quien trae convicción y se mueve en el corazón del oyente, es Dios, el Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos los carteros. Traemos la palabra de Dios y luego oramos confiando en su obra para transformar los corazones. Y porque Dios es quien obra, nadie está fuera de su alcance. La verdadera convicción es la influencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Nos salva, que la llevará a darse cuenta de que es culpable, que Dios es justo y que todos los pecadores merecen juicio. Una vez que un pecador ha despertado a la gran necesidad de su alma, el Espíritu lo llevará a Cristo, el único Salvador y refugio del juicio. Juan 16:14. En todo esto, el Espíritu usa su espada, la palabra de Dios. Efesios 6, versículo 17. Y el resultado es un corazón regenerado. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Unión con Cristo. Una segunda bendición es la unión del creyente con Cristo. En ese día, cuando llegue el Consolador, Jesús dice en Juan 14:20, te darás cuenta de que yo estoy en el Padre, tú estás en mí y yo estoy en ti. La obra del Espíritu Santo es llevarnos a la unión con Cristo. Ya no solo Cristo mora entre nosotros como lo hizo con los discípulos, sino que habita en nosotros por el Espíritu. Esto es importante. De hecho, el rol central del Espíritu es revelar a Cristo y unirnos a Él con los que participan de su cuerpo. La frase en Cristo aparece unas 160 veces en los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos literalmente cientos de referencias a la unión del creyente con Cristo. Para citar solo algunos ejemplos, los creyentes somos creados en Cristo, Efesios 2:10, crucificados con Él, Gálatas 2:20, sepultados con Él, Colosenses 2:12, bautizados en Cristo y su muerte, Romanos 6, versículo 3, unidos a Él en su resurrección, Romanos 6:5, y están sentados con Él en los lugares celestiales, Efesios 2:6. Cristo es formado en los creyentes, Gálatas 4:19, y mora en nuestros corazones, Efesios 3:17. La iglesia es el cuerpo de Cristo, primera a los Corintios 6:15, 12:27. Cristo está en nosotros, segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, y nosotros estamos en él, primera a los Corintios 1:30. La iglesia es una sola carne con Cristo, Efesios 5, 31 y 32. Los creyentes obtienen a Cristo y se encuentran en él, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Además, en Cristo somos justificados, Romanos 8, versículo 1, glorificados, 8:30, santificados, primera los Corintios 1, 2, llamados, 1, versículo 9, hechos vivos, Efesios 2, versículo 5, creados de nuevo, segunda los Corintios 5, 17, adoptados, Gálatas 3, versículo 26, escogidos, Efesios 1, 4 y 5. Todo esto sin referencia a los evangelios y a las cartas de Juan. Basta decir que la unión con Cristo es una convicción del evangelio absolutamente fundamental de los apóstoles, apreciada para ellos porque era tan apreciada para su Señor. ¿Cómo sucedió esto? En Isaías 59, versículo 2, se nos dice que nuestro pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ante dicha situación, no hay esperanza para nosotros cuando estamos frente a Dios. Esa es una de las bellas realidades del Evangelio. Sabemos que Cristo vivió la vida perfecta, que nosotros no pudimos vivir. El primer Adán falló. Y cada descendiente, después de eso, incluyéndote a ti y a mí, pero el segundo Adán, Cristo, tuvo éxito. Amén. La gloria sea para mi Señor, que vive y reina para siempre. Hablemos un poco de la santificación. El Espíritu Santo
trabaja en el acto de la regeneración para unirnos a Cristo a través de la fe. El objetivo de su obra es transformarnos a la semejanza de Cristo. Y el proceso de esa obra de transformarnos a la semejanza de Cristo es lo que el Nuevo Testamento describe como santificación. La palabra significa santificar. Entiendo que la palabra santificación pueda sonar irrelevante para ti, pero consideremos una serie de escenarios en la que la santificación funciona para ver cuán vital y crucial es en la vida cristiana. Supongamos que tus labios estaban corrompidos y difícilmente una palabra salía de tu boca sin que expresara una grosería. Luego, crees en Jesucristo como Salvador y Señor y comienzas a decir las cosas por su nombre. Eso es santificación. Entonces, mientras que la regeneración se refiere al nacimiento, la santificación se refiere al crecimiento. Crecimiento es vivir fervientemente en obediencia a Dios. Y este cambio, esta renovación moral de nuestras almas es una obra del Espíritu Santo. Considera lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:11. Y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segundo, nuestro crecimiento es en santidad. Nuestra santificación es una obra divina en el fruto del Espíritu. Pablo lo escribe en 2 de Pedro capítulo 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es su divino poder. Tercero, en realidad del Evangelio, esta obra divina no carece de esfuerzo. En cambio, el Espíritu de Dios mora en nosotros y trabaja y nos faculta para cumplir con nuestras responsabilidades, de manera que al escuchar el recordatorio de Pedro de que el poder divino de Dios es el que proporciona todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, no significa que no debemos hacer nada. El apóstol Pedro continúa escribiendo en 2 de Pedro 1:5, vosotros también, porque el poder de Dios les ha dado toda posición, poniendo toda la diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, y empieza a enumerar. Y el resultado del poder de Dios trabajando poderosamente a través de su Espíritu Santificador es una vida llena de fruto. Recuerda lo que Pablo dice acerca del fruto del Espíritu. Produce en nosotros la santificación. Mis hermanos, el Señor nos bendiga, nos conceda la gracia para recibir esta bella joya de parte de Dios, que es la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Amén.